muchas gracias a Science Democracy, a los organizadores de esta preocupación por la salud de nuestra democracia en esta parte de Occidente y en el continente. La verdad es muy oportuno el foro para México. Yo quisiera empezar por un hecho reciente que ocurrió en el Congreso mexicano, precisamente en el Senado de la República. Apenas hace un poco más de 2 semanas, el 28 de abril, el viernes 28 de abril, en el Senado mexicano, donde no se permitió que se nombraran a los comisionados que protegen los datos personales y que permiten el acceso a la información en México y que garantizan una información pública, que la información pública sea pública. Y reventaron la sesión y se fueron a ver al presidente de la República y empezaron su sesión en Palacio Nacional con el presidente de la República. El presidente de la República el presidente López Obrador toma así con ese acto de citar a los senadores de la República en el patio trasero de Palacio Nacional, en una sede, en un museo, toma el control del Congreso, el presidente de México. Le da un golpe al Congreso de México, el presidente de México. Perdónenme el símil que voy a hacer, pero es un poco lo que intentó en aquella ocasión, el 6 de enero del 2021, el presidente Trump al intentar ir a tomar el Capitolio. Acá, al contrario, los senadores fueron al Palacio Nacional, se reunieron, la mayoría de ellos de Morena, del Partido Verde, los aliados del Partido del Trabajo, la mayoría del Senado, y hubo un golpe para desaparecer uno de los límites que tiene el poder presidencial en México, que es el Senado de la República. Para quienes hemos estudiado Derecho, sabemos que la Constitución es precisamente la organización de los límites al poder, la organización de los límites al poder, que desde la Ilustración francesa, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa en 1789, no hay constitución mientras no esté dividido el poder, mientras no esté limitado el poder. Bueno, pues al presidente mexicano no le gusta ningún límite al poder, no le gusta los límites a su voluntad y está desapareciendo, atenuando, debilitando esos límites. Y el viernes 28 de abril cruzó una línea con sus senadores, los senadores que le obedecen, que son mayoría en el Senado, y los llevó a Palacio Nacional y les ordenó aprobar 20 leyes que no hubiera pasado nada, las hubieran aprobado tranquilamente, salvo las constitucionales, las hubieran aprobado tranquilamente en una sesión en la que se hubiera aprobado todo normal, como han aplanado, como han votado todo en mayoría. Pero quería mandar esa señal. Yo insisto en la señal. Es como la señal de Trump de avanzar sobre el Capitolio. Aquí la señal es: yo los tengo en mi palacio, al Senado, al Congreso de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, el Congreso mexicano está debilitado frente al poder presidencial en México. Y el Congreso mexicano se usa actualmente como una caja, como un lugar sonoro desde donde se emiten no límites al poder, sino lisonjas al presidente, sino loas al presidente. Déjenme darles 2 ejemplos de 2 congresistas relevantes del partido del presidente. Uno, el presidente del Senado. El día 28 de abril, ese día, él presenta una iniciativa para desaparecer al INAI. El INAI es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el que protege datos personales y el que garantiza el acceso a la información pública. Y presenta una iniciativa para desaparecerlo. Es un senador de Puebla y ahora, en estos días,
hace 2 o 3 días nos enteramos que su primo, que también es de Puebla, senador, los dos son, uno es senador de Puebla y este es diputado de Puebla, presenta una iniciativa para que se someta a consulta si elegimos o no a los ministros de la Corte Suprema de México, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno, el senador se llama Alejandro Armenta Mier y el diputado se llama Ignacio Mier. Son primos, son poblanos y lo que están disputando es quedar bien con el presidente, lisonjear al presidente, arrodillarse frente al presidente para ser candidatos a gobernadores en Puebla y que el presidente los designe porque se va a elegir gobernador en Puebla en 2024. Ambos lamen los zapatos del presidente de la República desde el Congreso en lugar de limitar el poder del presidente. Entonces se debilita el Parlamento y ahora se quiere debilitar al Poder Judicial desde el Poder Legislativo. El Poder parlamentario, el Poder Legislativo se está usando como golpeteo para debilitar al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y a los jueces. En los jueces hemos encontrado que muchos jueces, que muchos ministros y que la presidenta Norma Piña, la presidenta de la Corte, ha asumido su tarea de limitar al poder y de que todos los actos se hagan con apego a la Constitución y ha anulado una serie de dispositivos, de decretos que el presidente ha emitido o de leyes que quiere Morena. Entonces, el Parlamento se está usando para lisonjas al presidente y para golpear a los jueces en México. Por otro lado, hay un efecto secundario. Si se debilita el poder, se favorece el mundo del capital, se favorece el mundo de el desarrollo libre, salvaje de la competencia económica, se favorecen centros de distribución y de poder ajenos al poder político. Un Congreso débil en México favorece centros de poder fuertes, o sindicatos fuertes, o empresarios fuertes, o privatización de servicios públicos fuertes, como la salud en México. La salud se está privatizando silenciosamente. Hay una salud, quiero subrayarlo esto, porque yo al inicio del gobierno de López Obrador estuve en el centro de salud pública más importante de México como director general y se está privatizando la salud de manera criminal e inhumana. Los centros de salud en México que hay centros de salud de 5 estrellas para gente con mucho dinero y hay centros de salud muy baratos, muy pobres para gente que tiene lo mínimo, dispensarios médicos, medicinas de baja calidad. Los dos son privados y los dos no tienen regulación. Unos por alto costo y por privilegios, otros por paupérrimos, por pobres, por descartables. Entonces, un poder legislativo débil, además, insisto, de favorecer al presidente, golpear a los jueces, está dejando sin control una serie de concentración de capital, así tal cual. En México, ¿quién tiene entonces la centralidad del poder? Miren, para hacer una gestión gubernamental, para ir a tocar las puertas de las oficinas del gobierno y hacer una gestión gubernamental, ayudar a alguna persona en algún trámite o ayudarle para obtener una beca o ayudar a algún tema, tiene más poder un burócrata de los que se conocen en México como servidores de la nación, que son burócratas del gobierno federal, y ellos tienen más centralidad que un diputado, y que incluso algún senador, y que incluso los maestros de las escuelas públicas o los doctores y enfermeras de escuelas públicas. Yo creo que vivimos una crisis en México. Yo creo que no estamos en la oposición
a López Obrador los adversarios, sino que, como dice hoy un intelectual mexicano en un periódico el día de hoy, el adversario, el enemigo del presidente López Obrador y de sus seguidores no es el Ejecutivo, no es el Legislativo, al que quieren debilitar, al que quieren desaparecer, sino la propia Constitución General de la República. Les molesta, se sienten incómodos, sí, en la Constitución. Termino por denunciar un punto final. En Nicaragua, el Congreso, a petición de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, han desaparecido, entiendo por lo que leí en el periódico El País, a la Cruz Roja de Nicaragua. Así, en México, quieren desaparecer al Instituto de Acceso a la Información, así han desaparecido algunas otras instituciones y así quisieran desaparecer los centros que limitan y controlan al poder presidencial en México. Esa es mi reflexión de entrada y yo agradezco mucho y me limito absolutamente al tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctor Buscaglia. La verdad es que muy agradecido de estar aquí y de la iniciativa que ha tenido usted y felicitarlo por esto. Rápidamente, Ben Allen, el sistema de pesos y contrapesos es lo que está en riesgo en México. Es precisamente lo que está en riesgo. El sistema del checks and balance está fallando por un hiperpresidencialismo que todo lo quiere ocupar. En tiempos que gobernaba el tío abuelo de Gustavo Madero, el presidente Francisco I. Madero, en 1919, gobernaba Estados Unidos Woodrow Wilson. Y Woodrow Wilson convencía al Senado, convencía al Congreso norteamericano con el going public, o sea, con la fuerza de la comunicación pública directa del presidente. Aquí se ha abusado y se ha mentido de esa información. Entonces, se necesitan controles, entrando a las propuestas, se necesitan controles a la mentira presidencial, al exceso de información presidencial, al exacerbado going public que usa el presidente López Obrador para aplastar a los otros dos poderes. Hay desigualdad y hay desinformación y vamos a entrar a la campaña con desigualdad y con desinformación. Una propuesta concreta es que no se disminuya, al contrario, se aumente la observación electoral independiente extranjera en las elecciones en México. El presidente López Obrador no le va a gustar que haya observación independiente extranjera en México. Está debilitando al INE. No le va a gustar. Se necesita apoyar a las ONGs, doctor Buscaglia, a las ONGs independientes, apoyar a las universidades. No le gusta la Universidad Nacional Autónoma de México, no le gustan las universidades públicas, no le gustan los centros de conocimiento independientes públicos y privados. Hay que apoyarlos desde el extranjero. Esas son propuestas concretas para ahorita, para el 2024, independientemente de que necesitamos robustecer nuestras oportunidades a largo plazo y mediano plazo de desarrollo para que los mexicanos vivamos en condiciones de mayor igualdad. Lo que debilita la democracia formal, en definitiva, es la desigualdad social, la democracia sustantiva, como ya lo recordó el senador Madero. Lo que debilita a nuestra democracia formal es la violencia en la que vivimos los mexicanos, la permisividad frente al crimen, frente a los cárteles que tienen varias partes del territorio tomadas y el ejército distraído en labores civiles y ya con francas dudas sobre su honestidad en el ejército, sobre la corrupción en el ejército mexicano. Entonces, yo creo que la tarea es inmensa y sí, qué bueno que tenemos aliados en usted, doctor Buscaglia, y en Save Democracy. Gracias por el apoyo, Ben Allen, gracias a todos, pero sí, la democracia formal, la democracia de votar en México va a estar sometida a una prueba fuertísima en el 2024 y necesitamos ojos y observación y seguir acompañados en México. Y yo agradezco el apoyo y agradezco
que tengan los ojos puestos en México, especialmente a usted, doctor Buscaglia, y a todo el universo de Safe Democracy. Muchas gracias.